Gabriel Güereña dice, hay canales que empiezan cantando cuando los niños tienen apenas meses de nacidos, se vuelven negocios muy jugosos para sus padres. Sí, es una forma de explotación infantil, por supuesto. Dice que hay una polémica en México con un niño influencer de 5 años que se sospecha que es explotado por sus padres. Mira, siempre se han necesitado niños en el circo, en el cine, en la televisión, en el teatro, y el único punto es que esté perfectamente bien reglamentado eso, que las horas que los niños, primero que los niños participen voluntariamente, segundo que las horas de su participación no sean excesivas, sino que estén perfectamente delimitadas y vigiladas, y que puedan seguir siendo niños y vivir su niñez desde la educación hasta la diversión. Yo he sido muy amigo de gente del circo, y yo me acuerdo cuando unos amigos tenían un circo que se llamaba el Circo Italiano. Estos circos cambian de nombre constantemente, pues por su supervivencia misma, pero estuve fotografiando detrás de bambalinas y el circo viajaba con una escuela, porque 3 o 4 de los trabajadores y parientes, casi todos son familiares del circo, pues tenían niños pequeños, entonces traían una profesora que todas las mañanas les daba clase a los niños en uno de los trailers del circo, que hubieran sido los vagones del tren en el pasado o los vagones de la caravana en tiempos aún más antiguos. Tenían puesto un salón de clase que se usaba para que todas las mañanas la profesora diera clase. La profesora estaba contratada por el circo para dar clases de primaria. Y los niños tenían una vida normal, aparte de ser actores del circo, ¿no? Que a mí me parece que está muy bien si el niño lo quiere hacer. El problema es cuando los niños no lo quieren hacer, o cuando los niños son exhibidos de una manera que no es correcta ni adecuada, y eso debe legislarse. Yo no digo que no deba hacerse, yo digo que debe legislarse, debe estar bien vigilado, porque el bienestar de los niños es evidentemente lo fundamental. El valor superior a protegerse es, por supuesto, el interés del niño, como en todo lo demás que se refiere a niños, o debería ser en todo lo que se refiere a niños, en todo lo demás, en adopciones, en retirarlos de ambientes de abuso, o de padres pues que no están cumpliendo con la función de ser padres, ¿no? Etcétera, etcétera.